El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio. Las cartas del boom fue sin duda uno de los libros del año. Un libro que lo esperaban sobre todo aquellos lectores amantes del boom latinoamericano. Un libro que a través de la correspondencia se reconstruye esa amistad entre Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Escrito por Carlos Aguirre, Javier Munguía, Augusto Wong Campos y desde luego el biógrafo de Gabriel García Márquez, Gerald Martin, con quien el Club de Lectura tuvo la oportunidad de dialogar al respecto. Es una historia bastante larga y complicada. Todo esto empezó... Yo lo habría hecho hace 50 años si fuera posible, pero en aquella época no se podían hacer estas cosas, ¿no? Todo viene con los viajes, con los archivos, con el Internet sobre todo. Pero es un libro que a mí me habría gustado leer en 1970. De todos modos, cuando comencé mi trabajo sobre Mario Vargas Llosa, hace, 12, 10 años más, me puse en contacto con Augusto Wong Campos, un peruano que tenía una especie de blog sobre Vargas Llosa. Cuando lo conocí me di cuenta de que era un jovencito y con un blog excelente. Hubo una conexión, me llevé bien con él me ayudó, yo le ayudé a él. Nos empezamos a escribir por email. Un poco después me dijo que tenía un amigo que también quisiera participar en la conversación. Y después otro, un mexicano y un peruano. Entonces éramos 4. Todos los días o todas las semanas, según, nos pusimos en contacto discutiendo no solamente Vargas Llosa, sino también obviamente García Márquez, porque todos ellos son fans. Y después, poco a poco, un tema que siempre ha sido importante para mí, porque yo soy el viejo del grupo, entonces en los años 60 ya era un adulto y ya estaba trabajando sobre América Latina, ¿no? Entonces yo conocí a Asturias primero, que no era del boom, era anterior, pero una gran influencia. Conocí a Vargas Llosa el mismo día en que conocí a Asturias, y entonces cuando conocí a Mario Vargas Llosa y a Asturias, ellos estaban hablando de una novela que iba a ser un gran fenómeno en la literatura latinoamericana. La fecha era 9 de mayo de 1967, y 3 semanas después de mi encuentro con Asturias y Vargas Llosa, García Márquez publicó 100 años de soledad. Así que en aquel entonces yo me di cuenta de que tenía la suerte de llegar en el momento exacto de las cosas, y llegué en medio del boom. Entonces, casi medio siglo después me pongo en contacto con esta gente, estos amigos que ni siquiera conocía, y poco a poco, hablando del boom, la idea fue de Augusto, el más joven de los 4. ¿Por qué no hacemos un libro sobre las cartas que todos necesitamos si vamos a hablar del boom? Y entonces yo había ya estado en Princeton, en Estados Unidos. Carlos Aguirre también es un gran investigador. También él fue a Austin, Texas, donde están ahora las cartas de Gabo, ¿no? Y ojo, estoy hablando mucho, pero estas no son siquiera las mejores cartas de Gabo. Las mejores cartas de Gabo son las cartas que él envió a Plinio Mendoza. Y hay otras cartas que él envió a su mamá que se perdieron, pero deben haber sido una maravilla porque ocuparon toda una década. De todos modos, decidimos hacer ese trabajo. Ha resultado muy interesante. Me imagino que algunos, incluso su público,
interesado en la literatura, muchos de ellos van a pensar que las cartas no les van a interesar, qué interés pueden tener, algo un poco seco, ¿no? Pero la verdad, cuando se reúnen todas estas cartas, como nosotros hemos hecho, y se ponen no en grupos según el escritor de la carta, como es convencional, sino uno detrás de otro, según las fechas. Así que hay una conversación entre los cuatro. Se vuelve una especie es casi una película, es casi como una novela, porque estos cuatro escritores que al comienzo no se conocen, poco a poco hay una complicidad, hay una amistad que poco a poco se evoluciona, y es una cosa increíble al final. Y fue un momento, como tú sabes, fenomenal, irrepetible. El boom de los 60, después de la Revolución Cubana, con todo lo que estaba pasando en todo el mundo, con los asesinatos en Estados Unidos, pero también con los hippies, con tantas cosas que estaban pasando. Estas cartas son una cosa realmente histórica. Entonces, así se hizo. Fue hecho entre cuatro, se podría decir un club de editores, porque ahora los cuatro somos también un club conversacional, como los cuatro grandes escritores, y esa es la explicación.